X y P. Y X son variables que corresponden a cualquier punto de la parábola. Si yo encuentro un punto conocido que sea cierto, digamos, de la parábola, yo si le pongo esos valores ahí y en X, me va a quedar una sola incógnita que es P. Perdón, H era menos 291 y no 291 positivo porque va hacia la izquierda del eje de las X. Entonces acá X quedaría X más 291. Perdón, Alex. Sí. Bueno, entonces, si yo reemplazo Y y X por un punto que realmente esté seguro que pertenece a la parábola, la ecuación se tiene que cumplir, entonces estaría correcto, y solo me queda P desconocido, entonces ahí aprovecho esa circunstancia para despejar P y obtener el valor de P. Entonces ¿Bien? tenemos este punto A y este punto B, de los cuales podemos saber las coordenadas. Supongamos que la A tiene esta coordenada X. ¿Cuánto será esta distancia? Y esta coordenada Y. ¿Cuánto será esta distancia? ¿El largo se refiere a eso? ¿A esa distancia que hay entre ese punto y el otro punto que marcaste? ¿Sí? ¿Ves que acá tenés las cotas así? Ah, ahí está. Se ve muy tenue, por lo menos en la pantalla mía. Bien. Pero ahí está marcado por Gustavo. Bien. Decime la distancia esta, la X, la horizontal. ¿Cómo la Podríamos obtener. ¿Están preguntándome a mí? ¿Sí? Sí, o a cualquiera alumno que quiera. La de la X, En horizontal, cualquiera de esos dos puntos están en la misma distancia horizontal sobre el eje X. ¿Qué sumarías? A ver. ¿Profe? Sí, te escucho. Hay que sumar la coordenada del desplazamiento del centro más la profundidad. Claro, sería Sería un número negativo porque la X está en negativo. Claro, menos 291 menos 51. Claro. ¿Y cuánto da eso? Menos 3, 40 y... 2. O sea que ya podemos reemplazar acá 4 por P por menos 342 más 291. Ahora vamos a esta hacemos altura lo propio del otro lado. ¿Qué punto vamos a tomar, Gustavo? El A. El A. El A. O sea, los A y B están los dos tienen la misma X, 342. Pero la I varía porque uno está más arriba y otro está más abajo. Vamos a tomar el A. Yo elegí la A porque sí, nomás podría haber elegido el B. Pero tomemos la A. ¿Cuánto es la altura esta total? La cota. Fíjense, acá a la derecha del eje Y tienen un esquemita que tenemos la altura del centro de la parábola. 1719, tipo, hice el 1532 más el largo de la parábola dividido 2. Claro. Muy bien. ¿Y cuánto te da esta suma, dijiste? 1619. Entonces esto sería 1619 menos 1532 al cuadrado. Ya tenemos todo, lo único que falta es despejar el valor de P. Resolveme por favor 1619 menos 1532 y eso elevado al cuadrado. Decime cuánto te da. Fíjense que... 7569. ¿Cómo? 7569. Bien. Eso ya está restado y elevado. O sea, sería así, sí. Bien, igual a 4P, ¿y cuánto es menos 34, menos 342 más 291?
Menos 51. Bueno, Menos 104. bueno, decídanse. No, me parece que tiene que ser más chico de 100. 42 más 9 da 51. Pero negativo, porque es más grande el número negativo que el positivo. Ahora vamos a despejar P. Sería 7569. El 4 que multiplica pasa a dividir. Y el menos 51 que multiplica también pasa a dividir. Sí, pero no es 51, es 101, menos 101. No puede ¿No? ser. Pero a ver, Menos espérate. 42 ¿Qué? más 241. No, 290. 291, perdón, es 291. 291. Ahí está. Ahora sí, 51. No lo Claro, chequé. 101 le resta 4. Le resta 50 y te da. ¿Estamos? Espera que lo Sí. corrobore. ¿Eh? Sí. Era Bien. no, ya, dale. Ahora hace 7569 dividido 4 y el resultado de eso dividirlo por menos 51. O podemos dividirlo por menos 204. O podemos dividirlo por menos 204. Exacto. También Bien. usen cálculo mental de vez en cuando. Eso lo divido por 4. Y el resultado por menos 51. O multiplicás 4 por 51 y con eso dividís al 7569. Lo Tiago que no, dice que le da 0,36, ¿puede ser? no sé. A ver. No, dice Tiago, no, dice que no. Menos 3710. Menos 37,10 le dio a Manuel. Ahí está. Bueno, ya tenemos la coordenada del foco. Acá lo que no pueden hacer es 7569 dividido 4 y dividido 51. Eso es lo que no pueden hacer. Piensen cómo hace la calculadora. En paréntesis, lo dividís por el paréntesis. Le pones los paréntesis. Sí, o si no, multiplicas 4 por menos 51 y con ese resultado obtenido, recién dividís 7569. Porque muchos hacen esta cuenta, 7569 dividido 4 por menos 51. Y acá le da mal porque esto la calculadora lo que hace es resuelve esta primera parte y después lo multiplica por 51. Entonces en vez de 37 te va a dar un montón. Si ahora le ponemos otro paréntesis a la multiplicación esa, que queda efectuada y que da Si lo hacemos así, sí. Pero tengan cuidado con eso. Bueno, ya tenemos la distancia valor que hay de P. desde el vértice al foco, que es menos 3710. O sea, la longitud esa es menos 3710. Entonces la coordenada del foco va a ser la coordenada X del vértice y todavía tenemos... Me tengo que ir para la izquierda, 37,1 unidades. O sea, la coordenada del foco, ¿cuánto era? Menos 291. O sea, vinimos hasta acá, menos 291, y a partir de acá tenemos que ir 3710. Entonces la coordenada X de ese foco va a ser menos 291 menos 3710. Menos 253, 89, 70. No, pero tendría que ser... tenés razón, menos 291 menos 37 tiene que ser tiene más. que estar arriba de 300. 328,1029. 328. ¿Qué es? Es menos. A lo mejor alguno lo pusiste positivo y por eso te quedó ese. 328 con cuánto, perdón?
con 90. 10,29. Ok. ¿Y la coordenada ahí? ¿Cómo 10,20? Ah, ¿por qué lo uso más? Usé más decimales, o sea, Más necesito Más decimales, está bien. ¿Y la coordenada ahí cuánto es del foco? 1532. O sea, está a la misma altura que el vértice, digamos, es 1530 y igual a 1532, es la ecuación de la recta que es el eje de la parábola, ¿no es cierto? Y sobre Bueno, ese eje se ubican el foco, el vértice. Alak, vos que estabas con la duda, ¿te quedó claro? Sí. Perfecto. Sandgarten, ¿qué tal ese apellido? Es hermoso, el jardín de arena. Ahí dejo de presentar, así puede presentar Cristina. Gracias, profe. No, De por favor. nada. Listo, Cris, acorde, pone el micrófono. Bueno, acá estoy. Hello. Hello, hello. Bueno, me voy del bar. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Cris. Qué fantástico. Eso me gusta cuando me dicen perfecto. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que todo bien y que hayan entendido esa bendita antena. Que creo que le vamos a dar la baja a la antena en cualquier momento. No, lo hace pensar. Sí, ya sé, pero es una antena. Es una Bueno, antena. Es just an hasta antena. acá hemos visto plano, curvas en el plano. Esas curvas que hemos visto en el plano en realidad provienen de cortes de superficies en el espacio. ¿Por qué vemos primero esos cortes de la superficie en el espacio? Porque obviamente son más sencillos de ver que esto que vamos a ver ahora. Esto que digo yo es una presunción nuestra, que es más sencillo de ver. Muchas veces se ha pensado empezar por esto que vamos a ver ahora para llegar a lo otro, pero todavía no se probó. Vamos a ver si el año que viene se prueba. ¿Qué son las superficies en el espacio? Vamos a ver ahora, a ver si queda claro. Esto es súper importante que les quede claro en la cabeza porque uno tiende a pensarlo de otra manera. Para definirlo sencillamente, lo más fácil es referirnos a cosas que vemos en la vida cotidiana. Porque si yo les digo que es todo lo que posee largo y ancho y un espesor despreciable, cuando yo digo que el espesor es despreciable, no quiero decir que no exista, sino que es tan chiquitito comparado con las otras dos dimensiones, largo y ancho, que se considera como que no existe, digámoslo de esa manera. Una hoja de papel, por ejemplo, ustedes pueden percibir muy claramente el ancho y el largo que tiene, pero como el espesor es muy pequeñito, no se lo toma verdaderamente en cuenta, hasta que vemos una resma. Cuando vemos la resma donde las hojas están apiladas, ahí podemos percibir el espesor que tiene esa hoja. ¿Dónde lo podemos ver a este tema? Fíjense, el globo, cuando está inflado, es una superficie en el espacio. ¿Por qué? No estoy hablando de volumen, hablo de superficie en el espacio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hablar del volumen de aire que contiene este globo, pero el globo en sí mismo, fíjense bien, que tiene un espesor que se puede considerar despreciable. ¿Dónde más podemos ver esto? Podemos verlo en esta ventana, que ustedes me van a decir, sí, profe, pero acá el espesor es bastante más grande. Eso es cierto, pero si vos comparás ese espesor con el largo y el ancho que tiene la ventana, hablamos de otra cosa. O sea, siempre va a ser pequeño.
Este recubrimiento que tiene esta obra de arquitectura, ¿alguien sabe quién hizo esto? Frank Gehry. Exacto, que salió hasta en Los Simpsons, ¿se acuerdan? Bueno, todo el recubrimiento que tiene esta fachada, uno puede considerar, si va a ir a comprar este recubrimiento, lo va a comprar por metro cuadrado. ¿Genera un volumen? Sí, pero en realidad es una superficie. Sigamos con los ejemplos para que nos queden muy en claro. Entonces dijimos, una hoja de papel, un globo, una mesa, la tabla, el tablero de la mesa, una ventana, algunos dispositivos de iluminación, una losa, fíjense bien, una losa, un techo, ¿no es cierto? Una cubierta, un contrapiso, una pared, cuando cumple con la condición de que largo y ancho sean absolutamente mayores que el espesor que tenga. Y bueno, obviamente que puse esa obra emblemática para que se destaque, digamos. ¿Quedó claro esto? Esas son las superficies en el espacio. Aquí, no se aterren ni salgan huyendo, vamos a ver la clasificación. La fundamental se hace entre las regladas, donde intervienen las líneas rectas, fundamentalmente, porque son engendradas por el movimiento de una recta que se llama generatriz, porque es la que genera la superficie, y las que no son regladas, porque son generadas por generatrices curvas, líneas curvas. Ahí está la primera gran división. Entre las regladas están las desarrollables y las alabeadas. ¿Cuáles son las desarrollables? Esto no lo tienen que saber de memoria, pero sí tienen que saber de qué se trata cada una. Las desarrollables tienen un plano tangente único a lo largo de cada generatriz. Plano tangente quiere decir que simplemente la toca en un punto o en una recta. ¿Cuáles son? Ya las han visto. El plano, como plano en sí, lo deben tener adelante de ustedes. La mesa sobre la que está apoyada la compu, la pantalla, son planos. Los poliedros convexos, ¿se acuerdan? Los prismas, las pirámides, etcétera, son poliedros convexos. Y las radiadas, ¿cuáles son las radiadas? ¿Se acuerdan? Superficies cónicas y cilíndricas. ¿Por qué se llamaban radiadas? Y bueno, porque una de las bases o las dos bases tienen un radio. ¿Cuál es la característica de los poliedros convexos y de las superficies radiadas? Que yo puedo abrirlas, ¿sí? Y extenderlas sobre la mesa donde yo estoy trabajando. Las puedo desplegar completamente y después las puedo volver a cerrar. Y quedan perfectas. O sea, no es que yo tengo que romper nada. ¿Se entiende este concepto? No las rompo. Las despego de los lugares donde están unidas, las abro perfectamente y las vuelvo a cerrar. Por eso se llaman fundamentalmente desarrollables. Puedo desarrollarlas sobre una superficie plana. En eso difieren de las alabeadas. Las alabeadas también están generadas por rectas, pero esa recta cambia continuamente de dirección en los tres sentidos de sus dimensiones. Ahora viene la parte en la que yo voy a tratar de dibujar esto. Fíjense, recta que cambia continuamente de dirección. ¿Se acuerdan? Dirección y sentido. Esto es una dirección, pero yo puedo cambiar esta dirección así y también puedo seguir cambiando la dirección continuamente. Obviamente que acá tanto estoy cambiando la dirección como el sentido. Eso es lo que estoy haciendo. Y estoy generando una superficie alabeada. Ustedes dirán, pero mire todo el espacio que le queda ahí. Y sí, porque yo puedo seguir rellenando
estos espacios vacíos hasta generar la superficie. No lo voy a hacer porque es mucho, mucho trabajo. Podemos generar de esta manera esta superficie que se llama hiperboloide reglado de una hoja, ¿sí? Bueno, mi gráfico evidentemente difiere bastante del otro que está allá, pero podemos llegar a generarlo. ¿Ven cómo se generó? Y si no, el paraboloide hiperbólico, que es muy utilizado en la arquitectura, tiene una condición fantástica. Fíjense, acá se apoya, estos son puntos de apoyo del paraboloide, 1 y 2. Y es autoportante. Es maravilloso, porque con estos dos puntos de apoyo, esta figura es autoportante. ¿Qué se puede decir también de esto? Que el espesor que yo puedo lograr es absolutamente pequeño. O sea, con un espesor muy chiquitito, estos pueden ser hierros de un hormigón, ¿sí? Hubo una persona que ahora no me voy a acordar el nombre, pero si los profes lo googlean, no sé, no me acuerdo si era mexicano, logró cáscaras, estos se llaman cáscaras, que llegó a tener un espesor de 1 centímetro. O sea, una locura. No era, obviamente, una estructura de gran porte, una estructura pequeña, pero lograr eso realmente fue una cáscara con un espesor extremadamente pequeño. Al ser autoportante. ¿Estás hablando de Félix Candela, No, Cris? no es Félix Candela, era un ingeniero que tenía un apellido de 2 sílabas, pero no me puedo acordar cómo se llamaba. Pero ustedes lo tienen en los apuntes que están colgados en la página, porque a mí me llamó mucho la atención y realmente vale mucho la pena ver. Félix Candela, una maravilla, total y absoluta. Él trabajó muchísimo con esta forma. Sí. Todo Y el que esto, otro que trabajó con estas formas es Eladio Dieste, que ese es uruguayo. Y ese también es ingeniero. capaz que era Elche, pero no me acuerdo. Vos sabés que no me acuerdo. ¿Dieste? Eso tienen de... Sí, puede ser. Eso tienen de malo los años. Googlealo y fíjate, porque realmente vale la pena. De este pueden ver la capilla de Atlántida en Uruguay, la iglesia, y un shopping de Montevideo está diseñado por él, con superficies alabeadas. ¿Qué puede tener de malo la succión, no? En este caso. Pero bueno, la cuestión es colocar uno No. al lado del otro y, bueno, tratar de ver cómo va a trabajar frente a la fuerza del viento y demás. Por eso es tan importante estudiar física, ¿no? Digo, bueno, y entre las no regladas, es decir, las que son generadas por curvas, están las cuádricas. Las cuádricas son generadas por cónicas, ¿sí? Esas curvas no son cualquier curva, sino que son las curvas llamadas cónicas que estuvimos viendo, que eran, acuérdense bien, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Esas cuádricas pueden ser generadas cuando la cónica gira alrededor de un eje, esas serían las de revolución, y las que no son generadas por revolución, sino, digámoslo de esta manera, la intersección de cónicas que generan estas cuádricas. No se asusten, ya lo vamos a ver, no tiene nada de particular. Y hay otras no regladas que no son generadas por secciones cónicas. Está la Escocia, está esta otra que es como un anillo, pero nosotros nos vamos a circunscribir a las cuádricas, ¿sí? Sean estas generadas por rotación, el toro, generadas por rotación, ¿sí? De las cónicas, y estas otras que no están generadas por rotación, sino por intersección de cónicas. Bueno, dicho esto, vamos a entrar
con el plano. El plano entonces, superficie desarrollable, reglada y no alabeada. Bueno, acá estamos viendo un haz de planos que pasan por una recta. Y yo les pregunto, a la vista de lo que están observando, ¿cuántos planos pasan por una recta? Sin miedo al éxito, vamos. ¿20, 30, 50? Vamos, chicos, contesten algo. Muchos. Muchos, muy bien, muy buena respuesta. Entre 20, 30 y 50, ¿qué número eligen? Uno de esos tres es aceptado. Dice Ignacio. Muy bien. ¿Captaste el hilo? No, para, ese 50. Perfecto. Eso me enseñó mi abuelo cuando era muy chica. 50. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 50. Quiere decir infinitas. No tienen cuenta, no podemos contar. Es decir, por esa recta pasan 50, o sea, infinitos planos. Muy bien. Fíjense acá, qué maravilloso este GIF que nos está mostrando los planos que conforman esta construcción. Acá pueden verse dos planos que se interceptan y el ángulo que se forma entre ellos. Entonces, obviamente que por una recta pasan infinitos planos. Che, y les hago otra pregunta. A ver, entre el 0 y el 1, ¿cuántos números hay? ¿Pongo música de misterio? ¿Cuántos planos habrá? ¿Cuántos números hay habrá? entre el 0 y el 1? A mí 50 dice. Muy bien. Hay infinitos números entre el 0 y el 1. ¿Alguien duda de esta verdad increíble? Manuel dice infinitos decimales. Infinitos números. Qué locura, ¿no? ¿Vieron qué chico que era el infinito? Era chico el infinito. Bueno. Bueno, vamos a ver el plano, definición y ecuaciones. ¿Qué es un plano? El plano es muy difícil de definir porque es un ente geométrico, ¿sí? Solamente tiene dos dimensiones, tiene infinitos puntos y rectas. Se representa con una letra griega ubicada en una de sus esquinas. Los planos son infinitos, se representan con figuras geométricas finitas, rectángulos o trapecios. ¿Cómo podemos definir un plano? Bueno, con dos rectas que se cruzan, por ejemplo, estas dos, definen un plano. Con tres puntos aleatorios, ¿sí? Fíjense así, estos tres puntos. ¿Por qué digo que estos tres puntos? Y bueno, porque yo puedo hacer pasar una recta entre estos dos y otra recta y ahí están las que me definen un plano. O con dos rectas paralelas, por ejemplo. Estas dos rectas paralelas también me definen un plano. Recordemos que las rectas se nombran con letras minúsculas, ¿sí? El plano se nombra con una letra griega. Los puntos se designan con letras mayúsculas, ¿sí? Bueno, y dijimos ya que las rectas con letra minúscula. Vamos a ver quiénes son los planos coordenados. Nosotros ya conocíamos, el plano coordenado X y definidos por dos ejes perpendiculares que se cortan. ¿Qué pasa cuando los que se cortan son tres ejes perpendiculares entre sí? Acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z.
Estos tres ejes se cortan perpendiculares entre sí. Fíjense, acá yo tengo 90 grados, 90 grados y 90 grados. Estos tres ejes, al cortarse, me definen tres planos coordenados. El plano coordenado IZ, que es el verde, el plano coordenado IZ, que es el azul, y el plano coordenado XY, que es el plano rojo. ¿Sí? El punto de intersección de estos tres planos, ¿qué coordenadas va a tener? Coordenadas 0, 0, 0. Dado que estamos en el espacio, este punto va a tener tres coordenadas. Cada punto que se encuentre en cualquiera de los planos que yo estoy señalando o en cualquiera de los ejes, dado que estamos en el espacio, perdón, va a tener tres coordenadas, sí o sí. Y ustedes tienen todo el derecho a decirme, ¿y por qué están graduados? Y ahí no se ven las tres coordenadas. Y ahí les tengo que responder que en el sistema, si yo ponía las tres coordenadas, se iba a confundir todo, por lo tanto la graduación la dejé puesta así para que se quedara más claro el tema. Pero sí van las tres coordenadas. ¿Sí? Bien, punto importantísimo, súper importante. Acá me voy a detener. Todos los puntos que se encuentran sobre el eje de abscisas, sobre el eje X, tienen coordenadas en Y y en Z igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque cualquier punto que se encuentre sobre el eje de las X no ha tenido ningún movimiento, pero ninguno, ni sobre el eje Y ni sobre el eje Z. Simplemente se vino caminando sobre el eje de las X. Asimismo, cualquier punto que esté sobre el eje de las Y va a tener coordenada X y coordenada Z igual a 0. ¿Por qué? Porque ese punto en su desplazamiento solamente se movió en el sentido del eje de ordenadas. No hizo un desplazamiento en este sentido, ni tampoco se desplazó en este otro sentido. Cualquier punto que se encuentre en el eje de la Z va a tener coordenada X igual a 0 y coordenada Y igual a 0. ¿Por qué? Porque no hizo ningún desplazamiento, en el sentido de las X y tampoco en el eje de las Y. Esto que estoy hablando ahora es absolutamente importante, sumamente. Recordar esto es fundamental para poder seguir trabajando. Cualquier punto del cual yo les dé las coordenadas y les esté diciendo tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y cualquier valor para Z, ustedes ya saben que está sobre el eje Z. Ya lo saben. No tienen que meditar, pensar, romperse la cabeza, ni nada de eso. Se tienen que dar cuenta solos. ¿Qué pasa si el punto que yo les estoy pidiendo, supongamos un punto M, de coordenadas, por ejemplo, les digo, miren, este punto tiene coordenadas 0, 3, 4. ¿Cómo lo van a graficar a este punto? Fíjense bien. Primeramente, vamos al plano XY. Siempre el orden es este, no cambia nunca. Entonces yo digo, bueno, voy al plano XY primero y digo, en X, ¿cuánto me moví? 0. En X me moví 0. En Y, ¿cuánto me moví? 3. 3. Ubico acá lo que acabo de ver. La proyección del punto M es 0 en X, 3 en Y. Una vez que llegué acá, subo 4 unidades. ¿Cómo las subo?
trazo una paralela al eje Z. Y una paralela aquí al eje Y. Aquí está el punto M. Quizá esto es uno de los más difíciles de graficar. 0, 3, 4. ¿Qué hice? Me vine al plano XY. Primeramente, grafiqué el punto 0, 3. 0 en X, 3 en Y. En este punto, que es la proyección del punto 0, 3, 4, levanté una perpendicular al eje Y y allí tracé una paralela al eje Z, una paralela al eje X, al eje Y, perdón, y ubiqué el punto M. ¿Se entendió? Vamos a hacer otro. Punto Q. Denme coordenadas para ubicar el punto. Vamos, chicos, denme coordenadas, pero que sean chiquitas. No me vayan a decir 44 porque me muero. 4, 2, 0. Bien. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Siempre partimos del plano XY. Acá. ¡Ay, qué lindo! 4, 2, 0. Este es X, siempre es X, siempre es Y, y este otro siempre es Z. ¿Qué hago? Acá está el 4 de X, ¿ven? Trazo una paralela ahí. Infinita, si quieren. ¿Cuánto de Y? 2. Y acá, ¿qué coordenadas tendrá este punto? Este punto, acá, va a tener coordenadas 4, 2, ¿y qué más? 0. Perfecto. Ahora, voy a tratar de cambiar de color. Me paro acá y trazo una paralela, bueno, a Z. Y hay dos caminos. O tomo esta medida tal cual y digo 1, 2 y 3, y acá está el punto. Este es el punto Q. ¿Ven? Que tiene coordenadas 4, 2 y 3, ¿cierto? ¿Se ve clarito? Y fíjense que si yo dibujara bien, que sería un milagro divino, en teoría, esta es paralela a esta, porque no le queda más remedio. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Lo entendieron? ¿Quieren que hagamos más? No, profe, se entendió. Vamos a hacer uno más, porque acá lo tengo. Dice, supongamos que deseamos graficar el punto L de coordenadas 3, 7, 5. Acá está todo el desarrollo. ¿Qué hacemos? A ver, este es X, este es Y, y este pícaro es Z. Entonces, me vengo acá y digo,
Plano XY, bien. 1, 2, 3. Perfecto. Marco acá. Tiro una paralela al eje Y. Paralela ahí. Larga, todo lo que se me antoje a mí. En Y corta en 7. Esta que está acá es paralela a X. Donde se interceptan ambas rectas, voy a tener la proyección del punto, que es 3, 7, 0. Yo le llamo M. Por este punto, que está acá, trazo una paralela a Z. Esta es paralela a Z. Acá Mol me apura, pero esto es lo fundamental. Paralela a Z. Y si a esta recta yo le llamase M, que fíjense, es la unión de M con el origen, esta recta es paralela a M. Ahí está todo lo que vinimos viendo, pero ahora bien dibujado, ¿ven? Cómo cambia la historia. Y ya hemos graficado el punto 375. Para graficar un punto en el espacio, lo primero es graficarlo en el plano XY, de lo cual resulta, en este caso, el punto M, que es la proyección de L sobre el plano coordenado XY. Una vez ubicado el punto M sobre el plano XY, trazamos una paralela al eje Z por el punto M. Medimos las 5 unidades y posicionamos el punto L sobre la misma. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes alguna? Fíjense cómo se grafican los ejes. Acá no hay 90 grados porque no puedo hacerlo, ¿ven? Esta es otra cosa interesante de la gráfica. Tengo que armar, más o menos este ángulo debe medir, no sé, 30 grados, y lo mismo el ángulo que estoy armando. En realidad, ese ángulo es de 90, pero a los fines de la gráfica tengo que graficarlo de esta manera. Bueno, acá hay una serie de puntos sobre los ejes coordenados, que es lo que ya estuvimos hablando, o sea, cualquier punto que se encuentre sobre los ejes coordenados va a tener un valor distinto de 0 si corresponde al eje sobre el cual está ubicado y valores iguales a 0 si corresponde a los ejes sobre los cuales no está ubicado. Y puntos en el espacio que son los que estuvimos viendo recién. Pregunto nuevamente, ¿alguna duda? No, No, profe. profe. Bueno. Si no tienen ninguna duda, ahora sí vamos a empezar a hablar de la ecuación cartesiana del plano y vamos a ver la gráfica. Este año yo he sacado todo un desarrollo que realmente les costaba mucho y no sé si hacía al interés de este tema. Vamos a partir directamente de la ecuación cartesiana del plano y de la explicación de qué se trata la misma. La ecuación cartesiana del plano es AX más BY más CZ más D igual a 0. Esta es la forma donde, fíjense bien, A, B y C son las componentes de un vector perpendicular al plano. Yo les hago una mínima gráfica de esto que les estoy diciendo. Un vector perpendicular al plano. Si es perpendicular al plano, quiere decir que es perpendicular a cualquiera de las rectas que atraviesan el plano. Perpendicular. Un vector es un segmento que tiene dirección, sentido y módulo. Componente. Fíjense que las componentes no están encerradas entre paréntesis, están encerradas entre corchetes. A, B y C son números. X, Y y Z, como siempre hemos visto, son coordenadas de un punto cualquiera, en este caso, que pertenecen al plano. Estos son números, estas son variables que cambian. ¿Por qué? Porque pertenecen a un punto cualquiera perteneciente al plano.
P sub 0, coordenadas de un punto cualquiera que también pertenece al plano. A este lo vamos a ignorar porque no lo vamos a necesitar. El que sí vamos a tener en cuenta, así que lo vamos a tachar. No lo saqué porque me olvidé. D es el término independiente. En realidad, D es la distancia que hay desde el plano al origen del sistema coordenado. Quiere decir esto, que, fíjense, ¿se acuerdan que acá estaba el origen del sistema coordenado? 0, 0, 0. Bueno, si yo estoy hablando de un plano cualquiera, por ejemplo, un plano que pasa por acá, la distancia que hay desde este plano al origen del sistema coordenado, piensen que puede ser esta distancia es D. Puede ser 0 también. ¿Se entendió esto? A este lo voy a eliminar, porque si bien existe, no me sirve ahora que elimine una parte del teórico. Cuando yo tengo todos estos elementos, armo la ecuación. Entonces, ahora... Perdón, Cris, Sí. una cosita. Una acotación, no sé, si nosotros tenemos planos, como les mostró la Inge, que podemos representarlos por una hoja de papel, una lámina de vidrio, una losa, o algo así. Esos planos existen por sí mismos, son superficies que existen. Cuando nosotros la referenciamos a un sistema de eje coordenado, estamos dentro de la parte de geometría analítica, que es lo que venimos haciendo ahora en las últimas diapositivas. Tenemos un sistema de 3 ejes, en donde cada punto en el espacio tiene 3 coordenadas. Con 3 coordenadas ubicamos perfectamente un punto en el espacio, 1, 2, 3, los que nos haga falta. La ecuación esta del plano que nosotros queremos encontrar y que vamos a utilizar es una ecuación que representa a todos, absolutamente todos los puntos que componen un determinado plano. Entonces, como les dijo recién Cristina, un punto en el espacio yo lo puedo poner dentro de esta ecuación, y si la ecuación se verifica, ese punto pertenece al plano. Si no, es un punto que está por arriba, por debajo, a la izquierda, a la derecha, pero no pertenece a ese plano. Entonces, lo que voy a encontrar con esta ecuación es una expresión, una ecuación es una expresión matemática que represente a todos los puntos que componen ese plano. Y eso tiene diferentes componentes, como acabo de ver. Una de ellas es D, que es la distancia perpendicular que hay entre el plano y el origen del sistema. Una de esas... El plano puede estar inclinado, o sea, no necesariamente tiene que ser el plano coordenado X, Y, coordenado o un paralelo a los... posición en el espacio. Cualquiera, pero lo estoy refiriendo, digamos, fíjense que siempre lo estoy refiriendo a ese plano, de ahora en más, a un sistema de ejes. Y como son 3 ejes, si los tomo de a 2, me marcan planos coordenados. Entonces, lo voy a referir a eso, lo voy a referir a un sistema de ejes. Bien, eso, terminó mi acotación. Ok. Sorry. Como ejemplo, ahora vamos a ver un punto M de coordenadas X, Y, Z, igual a menos 1, 4, 3. Y V, un vector perpendicular al plano que contiene este punto, cuyas componentes son 4, 3, menos 1. Me piden que determinemos la ecuación del plano y su gráfica. ¿A dónde vamos? Vamos a la ecuación cartesiana, que es esta. Esta es la forma que tiene la ecuación. Para poder armar esta historia,
me tengo que remitir a esto. Tengo A, tengo B y tengo C. Esto es muy sencillo, chicos, la verdad, es re fácil, porque simplemente se trata de reemplazar. Reemplazo A por 4, B por 3 y C por -1. En cuanto al punto, reemplazo X, Y y Z por su valor. Fíjense, -1, 4 y 3. ¿Cuál es la incógnita acá? La incógnita es D, porque si yo no defino el valor de D, estoy hablando de una ecuación que voy a obtener que no es la del plano que me piden, sino la de un plano indeterminado. Una vez que hice todos estos reemplazos, yo voy a poder obtener el valor de D. Evidentemente, simplemente despejando. Fíjense acá qué cosa. Cuando yo hago el despeje, me dice que -4 más 12 menos 3 me va a dar un valor, 12 menos 7 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar el valor de 5. 5 es igual a menos D. Pero a mí no me interesa el valor de menos D. A mí me interesa cuánto vale D. Siempre me interesa el valor positivo de las incógnitas. Siempre. Para obtener ese valor positivo, multiplico ambos miembros por -1 y de esa manera determino que el valor de D es -5. A mí la ecuación que me interesa es una ecuación donde X sea X, Y sea Y y Z sea Z. ¿Por qué? Porque la ecuación cartesiana, las variables tienen que seguir siendo variables. No pueden cambiar esa condición. ¿Por qué las reemplacé aquí? Para poder obtener el valor de D. Pero cuando a mí se me pide la ecuación, y ustedes ya lo han visto cuando vimos cónicas, lo que yo tengo que hacer es reemplazar sí el valor de A, porque era un número, como les dije siempre, el valor de B, porque es un número, el valor de C, porque también es un número, acuérdense que C valía 1, pero dejar intactos X, Y y Z. ¿Por qué? Porque X, Y y Z representan a las coordenadas de todos y cada uno de los puntos del plano. Pero sí, lo que tenía que hacer era poder decir exactamente cuánto vale D, porque D me está indicando la distancia que hay desde el plano al origen del sistema coordenado. Cada plano, por más que tenga los mismos números de dirección, el vector, va a estar alejado a una distancia diferente. Yo tengo que decir exactamente a qué distancia se encuentra el plano con el cual yo estoy trabajando. ¿Se entendió esto? Esta es la ecuación que me están pidiendo. Tal cual. Esta y ninguna otra. No hay otra que represente al plano que tiene este vector 4, 3, -1 y que contiene el punto -1, 4, 3. No hay otra ecuación que Profe. cumpla. Sí, Si D da 0, ¿significa que el plano pasa por el origen? exactamente. Tal cual. Eres un genio. Así es. Perfecto, gracias. Eres un niño muy inteligente. O sea que te adelantaste como 5 diapositivas. Podía tomar mate. No, no vas a tomar mate. Ahora, si yo quiero saber, ¿sí? Para graficar este plano es un despiole. A ver si se entiende. ¿Cómo hago yo para graficar este plano? La única manera que yo veo clara para hacer esta gráfica es buscar en qué puntos este plano corta o atraviesa a los ejes coordenados. Atraviesa los ejes coordenados. Para poder saber eso, ¿qué tendría que hacer yo? Yo sé que donde este plano atraviese a los ejes coordenados van a ser puntos, ¿cierto?
A ver si me explico. Este plano va a atravesar eventualmente, no sé, pero los va a atravesar a los ejes coordenados. ¿Y qué va a marcar? Va a marcar puntos donde corte, ¿cierto? Va a marcar puntitos. Piensen escarbadientes atravesando una hoja de papel. Armen este sistema con 3 escarbadientes, métanle una goma acá, una gomita, y hagan que el plano atraviese. ¿Y qué van a aparecer? ¿Van a aparecer puntos o no? ¿Sí o no? Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, dicen los chicos que están. ¿Lo pueden ver en la cabeza? Sí, profe. Entonces, yo busco las intersecciones de este plano con los ejes coordenados. ¿Y cómo lo hago? Tomo la ecuación y digo, bueno, en la intersección con el eje, por ejemplo, de las X, si fuese este el eje de las X, ¿qué va a pasar? Si es el punto este está sobre el eje de las X, ¿qué coordenada Y va a tener? 0, ¿Y qué coordenada Z? 0. Entonces, muy sencillamente, le digo, bueno, mira, ecuacioncita mía, yo te digo una cosa, yo quiero saber cuánto vale X para cuando Y vale 0, porque sé que vale 0, 3 por 0, y cuando Z vale 0. Entonces la ecuación me va a dar una respuesta y me va a decir que X, en ese caso, ¿cuánto va a valer? 5/4. ¿Es así? ¿Sí? Sí, profe. Lo mismo hago con el eje Y y le digo, a ver, ecuación, decime, cuando X vale 0, porque va a estar sobre el eje de las Y, y Z vale 0, acá directamente, y Z vale 0, voy a poner Z porque si no estoy haciendo una mezcolanza, y Z vale 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale Y? Y bueno, la ecuación me contesta astutamente y me dice, mira, Y va a valer 5/3. Entonces, el punto de intersección con el eje de la Y va a ser 0, 5/3, 0. Lo mismo hago con el eje de la Z. Che, cuando X vale 0 y cuando Y vale 0, ¿cuánto vale Z? Acá me dice, mira, menos Z vale 5. Y yo le digo, sí, pero a mí menos Z, la verdad que no me interesa. Entonces, si yo multiplico ambos miembros, fíjense que acá hay un error, lo vamos a salvar. Si yo multiplico menos Z por menos 1, ¿ven que hay un error? No, la Z está pasada abajo. Bueno, pero lo voy a poner así. Menos 1 por menos Z es igual. Z será igual entonces a menos 5, ¿ven? Para seguir la línea de lo que veníamos haciendo. Z igual a menos 5. Punto de intersección 0, 0, menos 5. Entonces, yo ya sé a dónde intersecta el plano en estos 3 puntos, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, profe.
Y acá está precioso, miren qué bonito que está acá. Acá está re lindo porque está hecho pipicucu. Una vez que encontré los puntos de intersección, si yo los uno, así, así y así, ¿qué obtengo? Fíjense la figura que se obtiene. Se obtiene un triángulo. Cada una de estas rectas, o estos segmentos, son partes de rectas, ¿no es cierto? Se llaman traza. Esta es una traza que son las marcas que deja el plano sobre los planos coordenados. Esta es otra traza. Y acá está la última traza. Algunos planos dejan una sola traza en un solo plano coordenado. Este plano es oblicuo y evidentemente está cortando todos los ejes. Entonces, de esta manera, nosotros conseguimos la intersección con los 3 ejes coordenados, en este caso. Y acá, bueno, está hecho también lo mismo, está rotado el plano, pero es lo mismo que venimos haciendo. ¿Esto se entendió? Perdón, Cris, una cosita. El plano en cuestión, este plano que está en el espacio, y yo lo referencio al sistema de ejes, corta a los deja la traza es una recta infinita, porque el plano es infinito y el plano coordenado también. Lo que yo represento es un segmentito, que es la parte que queda entre un eje y el otro. Entonces ahí tenemos AB, pero la traza continúa antes de A y después de B, o antes de B y después de A, según como lo vean. Por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con BCE y con AC. Eso es un segmento, una partecita de la traza, porque recordemos que el plano se extiende mucho más allá, todo lo que nos haga falta a nosotros. Bien, eso, Cris, esa acotación. Ok. Esto de poder determinar los puntos de intersección con los ejes me permite encontrar una ecuación que se conoce como segmentaria. Esta ecuación que nosotros teníamos, que se llama cartesiana, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta se llama cartesiana. Se puede expresar también de otra manera. Vamos a ver esto y nos vamos a recreo, ¿eh? Y vamos a ver esto porque es muy fácil, si no, ya vamos a recreo. Hay otra manera de expresar esta ecuación, que es de la manera segmentaria. ¿Cómo hago para pasar de la ecuación cartesiana a la segmentaria? Re fácil. Lo que hago es buscar las intersecciones con los ejes. Busco la intersección con el eje X de la ecuación, intersección con el eje Y, que es lo que acabamos de hacer, y la intersección con el eje Z. Fíjense bien, la intersección con el eje X era 5/4. 5/4 en realidad podemos decir que es 1,25, ¿cierto? Cinco tercios, que es la intersección con el eje Y, podemos decir que es aproximadamente igual a 1,66, porque hay periodo acá. Y el último punto es -5. ¿Cómo paso de esta ecuación a la ecuación segmentaria? Sencillamente, y sin más vuelta, pongo X sobre 1,25 y sobre 1,66, que son justamente las intersecciones que acabo de encontrar, y Z sobre -5. Igualo a 1, y esa sería la ecuación segmentaria que se corresponde con esta cartesiana.
Hay todo un desarrollo en el teórico que involucra un término que se llama D y D mayúscula. Personalmente creo que si yo sé calcular la intersección con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, que es re sencillo, puedo obtener la segmentaria sin mayores trámites y sin tener que aprender otra manera más. Quiero que anoten este detalle. Fíjense que acá yo tengo todos signos positivos y que el menos 5 lo pongo en el denominador. Esto lo hago porque esta ecuación me sirve para graficar. Es muy fácil graficar cuando tengo esta ecuación. Entonces lo que yo haría acá es decir X, Y, Z a partir de esta ecuación y digo, bueno, ¿cómo hago para graficar? En X me muevo 1,25. 1,25. ¿Cuánto me muevo en Y? En Y me muevo 1,66. Bárbaro. Acá. 1,66. ¿Y cuánto me muevo en Z? Voy a poner el signo de... en Z me muevo menos 5. ¿Se dan cuenta? Menos 5. Una vez que ya tengo todo esto, digo, voy a unir las trazas. Voy a unir los puntos para obtener las trazas. Y ahí está. Si yo a este signo lo pongo aquí, se me dificulta entender de que el punto de corte es negativo. Por lo tanto, se coloca en el denominador. O sea, sería un equivalente, estaría correcto poner menos Z sobre 5. Eso es lo que le está diciendo. Matemáticamente es correcto. No es práctico porque me puedo confundir al ver el 5 sin el signo negativo abajo. Si lo escribimos de esta manera, nos facilita y tenemos que poner todos los signos positivos en las líneas de fracción y si hay un signo negativo que aparezca en el denominador. Matemáticamente es lo mismo, pero nos permite, digamos, nos facilita que no nos equivoquemos. La expresión esa, que es la segmentaria, es equivalente a la cartesiana que está arriba en rojo. Las dos son lo mismo, están refiriéndose al mismo plano. Simplemente que hay un trabajo matemático, voy reemplazando algo por su igual, voy haciendo operaciones matemáticas y llego a esta ecuación que está acá abajo. Representan al mismo plano referido al mismo sistema de ejes. Bueno, ¿cuánto damos de descanso, por favor? ¿Cuánto tenemos hasta las 2:30? 15 minutos, me parece. 15 minutos, sí. Podemos. Sí. A las 1:30. A las 1:30 se ve.